A veces, un abrazo a tiempo es la diferencia entre aprender a tener miedo del mundo y empezar a creer que todavía hay brazos donde refugiarse. La tarde cae sobre el barrio como una manta gris. Hace frío, pero no tanto como para justificar el nudo helado que se le hace en el estómago a la maestra Lucía cada vez que suena el timbre de salida. Es la hora de los padres con prisa, de los niños que corren hacia autos, camiones escolares, brazos abiertos, y de los que se quedan un rato más pegados a la reja, esperando a alguien que se demora. La escuela primaria Roosevelt no es la peor ni la mejor del distrito. Es un edificio de ladrillo cansado, murales de colores deslavados y un patio donde el asfalto está cuarteado, pero las risas lo llenan de vida. Adentro, las paredes están decoradas con trabajos de arte hechos con papel reciclado. Afuera, la calle se llena de bocinas, frases en español y en inglés, vendedores de churros, autobuses amarillos. Lucía, 33 años, maestra de segundo grado, sale cargando una pila de cuadernos bajo el brazo, una bolsa reutilizable con títeres y una bufanda vieja enrollada al cuello. Tiene ojeras de fin de trimestre, pero en los ojos le brilla algo de terquedad y ternura. Va hacia la parada del bus, pensando en el plan de clases del día siguiente, en la renta, en la llamada pendiente de su madre que vive a miles de kilómetros. Al pasar cerca de la reja lateral, escucha un sollozo ahogado. No es el llanto escandaloso de un berrinche, sino un sonido contenido, casi vergonzoso, como si la persona que llora no quisiera molestar al mundo. Lucía se detiene, afina el oído. Los coches pasan. Las voces de otros niños se van alejando. Se acerca un poco más y la ve. Una niña pequeña, sentada en el bordillo junto a la reja, la mochila rosa apoyada en las rodillas, las manos apretando los tirantes con fuerza, el cabello oscuro, recogido en una coleta que ya se desarma, las lágrimas marcando líneas brillantes en las mejillas. Es Sofía. 7 años. Estudiante nueva. Silenciosa. Aplicada. Con letra diminuta y redonda. Una de esas niñas de las que todos dicen, se porta muy bien, pero pocos se preguntan cómo de verdad se siente. Sofía, dice Lucía, con voz suave, agachándose hasta quedar a su altura. Oye, campeona, ¿qué haces aquí afuera todavía? Ya casi no hay nadie. La niña intenta dejar de llorar de golpe, como si se hubiera hecho algo malo. Mi papá no ha llegado, responde. Tragándose las últimas sílabas. Dijo que salía de la oficina a tiempo, mira de reojo la calle, como esperando ver de un momento a otro un auto conocido. No hay nadie. Lucía mira el reloj. Han pasado ya 20 minutos desde la salida. El protocolo de la escuela dice que, en estos casos, hay que llevar al niño de vuelta a la oficina y llamar al contacto de emergencia. Pero antes de eso, antes de cualquier protocolo, hay algo más urgente. El corazón de esa niña encogida en la reja. Lucía deja los cuadernos en el suelo, junto a la mochila. ¿Puedo sentarme contigo un momentito?, pregunta. Sofía asiente, haciendo un esfuerzo por no llorar más. Lucía se sienta en el bordillo, el frío del cemento subiendo por sus piernas. Quedan casi a la altura de los zapatos de los padres que aún pasan frente a la reja, demasiado apurados para notar la escena. «¿Sabes?», dice la maestra, mirando hacia la calle, imitando la postura de la niña. «Cuando yo tenía tu edad, mi mamá también llegaba tarde a veces, trabajaba mucho, y yo me hacía una película terrible en la cabeza. Que se había olvidado de mí, que se había perdido, que…». Se detiene, sonriendo un poco. Al final siempre llegaba, solo que el tráfico y la vida se ponen pesados allá afuera.
Sofía la observa de reojo. Mi papá dice que su trabajo es muy importante, susurra. Que si llega tarde es porque está ayudando a muchas personas. Lucía asiente. Puede ser. Pero ¿sabes qué? Tú también eres importante. Mucho. A veces los grandes se olvidan de que los relojes de los niños son distintos. Para ti, 5 minutos son como una película completa. Las lágrimas vuelven a asomar, tercas. Es que la voz se le quiebra. Hoy todos salieron con sus papás. Y yo, otra vez estoy aquí. Hay algo en ese otra vez que le taladra el pecho a Lucía. No es la primera vez. No fue un descuido aislado. Es una costumbre. El viento sopla un poco más fuerte. Sofía se estremece. Lleva una chaqueta ligera, no muy abrigada. Instintivamente, Lucía la rodea con un brazo, acercándola hacia sí. La niña se tensa al principio, luego se deja caer en ese abrazo, apoyando la frente en el hombro de la maestra. Lucía siente el temblor chiquito del cuerpo de Sofía. No son solo escalofríos de frío. Es esa mezcla de vergüenza, miedo y tristeza que conocen bien los que han esperado demasiado tiempo en demasiadas rejas. La maestra mira alrededor. Nadie está prestando atención. Los autos pasan, la vida sigue. No hay cámaras, no hay director, no hay colegas juzgando si está cruzando límites. Es solo ella, una niña, una reja, y una tarde que podría ser una más, o no. Aprieta un poco más el abrazo. No dice nada grandilocuente, no suelta frases motivacionales, solo murmura, despacio, estoy aquí contigo, Sophie. No estás sola, podemos esperar juntas. La niña estira una mano, pequeñita, y agarra la bufanda de Lucía como si fuera una cuerda. Llora un poquito más, esta vez sin esconder tanto el sonido. No es un llanto escandaloso, es un llanto que se permite existir porque ha encontrado un hombro donde caer. Al otro lado de la calle, un auto negro se detiene un instante en el semáforo. Adentro, un hombre de traje oscuro, camisa perfecta, el celular pegado a la oreja, discute en voz baja. No, los números del presupuesto no me cierran, dice. Hay algo en las escuelas primarias que no estamos administrando bien. Quiero un informe detallado de Roosevelt y de las otras 3 del sector. Sí, antes del viernes. Se llama Andrés Herrera. En el mundo de los negocios, lo conocen como el hombre que salvó el distrito escolar de la bancarrota, cuando compró, reestructuró y modernizó varias escuelas públicas en crisis. Para algunos, es un héroe. Para otros, un empresario que convirtió la educación en un negocio rentable. Para Sofía, es simplemente papá. Papá que llega tarde. Papá que habla mucho por teléfono y que la abraza fuerte cuando por fin aparece, pero que a veces parece vivir en otro reloj. El semáforo se pone en verde. Andrés mira hacia el frente, y en una fracción de segundo, justo antes de avanzar, sus ojos captan una imagen en la acera, la reja de la escuela, su hija pegada a ella, una maestra agachada abrazándola, la mochila rosa en el suelo. Tiene un impulso de detener el auto de golpe, de bajar corriendo. Pero el coche detrás hace sonar la bocina. El flujo de la calle lo arrastra. Avanza unos metros, doblando en la siguiente esquina. Seguro es Sofía, me estoy retrasando más de la cuenta, piensa, con un pinchazo de culpa. No llega a ver el rostro de la maestra, solo el gesto del abrazo, que se le queda trabado en la conciencia como una fotografía borrosa. Lucía, ajena a esa mirada fugaz, sigue allí, sosteniendo a la niña. Siente cómo la respiración de Sofía va cambiando, de los sollozos entrecortados a un ritmo más tranquilo.
Pasan 5 o 10 minutos. El sol se esconde detrás de un edificio. ¿Quieres que regresemos a la oficina y llamemos a tu papá? Pregunta ya con tono más práctico. Sofía se separa un poquito. Se seca las lágrimas con el dorso de la mano. Siempre dice que ya viene, dice, con una madurez que no corresponde a su edad. Pero, sí, podemos llamar. Lucía asiente. Se levanta, recoge la mochila y los cuadernos, le ofrece la mano a la niña. Vamos. Y si se tarda, yo me quedo contigo. ¿Trato? Sofía mira esa mano. Grande, cálida, llena de tiza incrustada en las uñas, de tinta de plumón en los dedos. La toma. Es un gesto simple, pero para ella se siente como cruzar un puente. Mientras caminan hacia la oficina, Lucía no sabe que ese abrazo, dado en una reja cualquiera, ha sido visto de lejos por alguien con poder suficiente para cambiar planes, presupuestos y estructuras. No sabe que el dueño del distrito escolar lleva consigo, clavada en la mente, la imagen de su hija siendo consolada por una maestra que, oficialmente, es solo un nombre en una nómina. Y no sabe que, a partir de esa tarde, su forma de enseñar y de abrazar va a incomodar a más de uno, pero también va a abrir puertas que jamás imaginó. En la oficina de la escuela, el reloj de pared parece ir a otro ritmo. Las agujas se mueven lentas, como si disfrutaran prolongar cada minuto de espera. Lucía se sienta junto a Sofía en una sillita baja, mientras la secretaria marca el número de contacto de emergencia. He llamado 3 veces. No contesta, dice la secretaria, en voz neutra, con la resignación de quien ha vivido escenas similares. Voy a dejar otro mensaje. Sofía mira sus zapatos, avergonzada, como si la culpa del teléfono apagado fuera suya. Lucía se inclina hacia ella. Oye, dice, una vez, yo dejé olvidada a mi hermana en la puerta del cine. Me distraje hablando con una amiga, y cuando me di cuenta, ya estaba llorando con el guardia de seguridad. Eso sí fue un desastre. Sofía la mira, con un pequeño destello de risa asomando entre los ojos hinchados. ¿Y qué hizo tu hermana? Pregunta. Me perdonó, después de hacerme prometerle palomitas cada vez que fuéramos al cine. Lucía guiña un ojo. A veces los grandes nos equivocamos feo. Lo importante es lo que hacemos después. La puerta se abre de golpe. Andrés entra, con el abrigo todavía sobre los hombros, el celular en la mano, la corbata ligeramente floja. Sus ojos van directo a la niña. Sofía exhala, cruzando la sala con pasos rápidos. Lo siento tanto, princesa. Hubo una reunión de última hora. El tráfico. Se interrumpe al ver la expresión de su hija. Sofía no se lanza a sus brazos de inmediato. Lo mira. Seria, todavía dolida. Andrés abre los brazos igual, esperándola. Al final, ella se levanta y se deja abrazar. Pero la rigidez en su cuerpo es evidente. Lucía observa en silencio, discreta. No se presenta, no interrumpe. Está acostumbrada a ver padres llegar con explicaciones que intentan tapar huecos. Sabe que la culpa suele ser más pesada que la excusa, y sabe también que no es su rol juzgar, sino acompañar. ¿Hace mucho que esperaba? Pregunta Andrés, mirando a su hija, pero la respuesta la da la secretaria. Unos 40 minutos desde la salida, señor, dice, intentando sonar cordial. La maestra Lucía la encontró en la reja y se quedó con ella. Es la primera vez que el nombre de Lucía entra en la historia para Andrés. Él levanta la vista, como si recién entonces notara la presencia de la maestra en la sala. Sus miradas se cruzan. Gracias, dice él, sincero pero todavía con la mente en 1000 lugares. De verdad. Lo siento. No volverá a pasar.
Lucía asiente con una sonrisa breve. No se preocupe, responde. A todos se nos va la hora a veces. Lo importante es que ella sepa que alguien la espera. La frase se le escapa así. Simple. Pero cae en el aire con un peso particular. Sofía la escucha. Andrés también. Lo descoloca un poco. Hay algo de mensaje cifrado en esas palabras. ¿Está siendo juzgado? ¿Es una crítica? ¿O simplemente es una verdad que él preferiría no escuchar? Antes de que pueda responder, su celular vibra con insistencia. Mira la pantalla. Junta presupuesto distrito. Suspira. Tenemos que irnos. Sophie murmura. Apurado. Otra vez. Gracias, maestra. Salen. La puerta se cierra. El silencio vuelve. Lucía recoge su bolsa, sus cuadernos, su bufanda. Se siente cansada, pero no arrepentida. Sabe que los abrazos no se anotan en ningún informe escolar, que no aumentan el presupuesto ni mejoran las estadísticas. Sin embargo, está convencida de que son parte de su trabajo. Aunque nadie lo haya escrito en su contrato, al día siguiente, la rutina parece la misma. Los niños corren por el pasillo, el olor a lunch inunda el aire. Los maestros comentan en la sala de profesores sobre las nuevas pruebas estandarizadas que se avecinan. Lucía corrige ejercicios mientras toma café demasiado cargado. En un momento, la directora, la señora Morales, entra con un sobre en la mano. Lucía, ¿puedes venir un momentito a mi oficina? Pregunta. En ese tono que hace que el corazón se acelere, Lucía traga saliva, deja el lápiz sobre la mesa y la sigue. Ya ha tenido suficientes reuniones sobre manejar mejor el tiempo, seguir más al pie de la letra las rúbricas, mantener cierta distancia con los alumnos. Tiene la sensación de que, una vez más, escuchar algo que la va a dejar en medio de la cuerda entre lo que el sistema pide y lo que su conciencia le susurra. En la oficina, la directora cierra la puerta. El sobre que traía lo deja sobre el escritorio, sin abrir aún. Ayer vi la nota que dejó la secretaria, dice Morales, sentándose. Sobre la niña que se quedó en la reja. Sofía Herrera. Lucía asiente, tensa. Sí. Se quedó esperando. Me la encontré llorando afuera. Me senté con ella hasta que pudimos llamar a su papá. Hace una pausa. ¿Hay algún problema? La directora suspira. Ya sabes que, según protocolo, los niños no deben quedarse fuera del edificio sin supervisión, dice en voz casi automática. Lo correcto habría sido traerla directamente aquí. Lucía siente una punzada de frustración. Lo sé, responde con calma. Y lo hice. Solo que me tomé un momento con ella antes. Estaba muy angustiada. No me pareció correcto meterla a una oficina sin más, como si fuera un paquete extraviado. La directora la mira con una mezcla de cansancio y comprensión. Lucía. Yo sé que tienes buen corazón. Y aprecio que te preocupes por tus estudiantes. Pero estamos bajo mucha presión. Hace un gesto hacia una pila de carpetas. Hay evaluaciones, visitas del distrito, reportes. No podemos permitirnos errores que parezcan falta de control. La palabra distrito se cuela en la conversación como una sombra. Desde que el distrito fue rescatado por el grupo empresarial de Andrés Herrera, la escuela ha cambiado. Más tabletas, más cámaras, más formularios, más informes y más sensación de que todo tiene que ser medible, demostrable. ¿Alguna queja?, pregunta Lucía, intentando entender si lo de ayer ha tenido repercusiones. La directora duda un momento antes de responder. No exactamente, dice. Lo que pasa es que la familia de esa niña es especial. Lucía frunce el ceño. ¿Especial cómo? Morales abre por fin el sobre.
Saca una carta impresa con membrete elegante. No se la muestra todavía a Lucía. Su padre trabaja muy cerca del consejo del distrito escolar, dice, eligiendo las palabras con cuidado. Es una persona influyente. Y cuando personas así sienten que algo no está bien con el cuidado de sus hijos, las cosas pueden complicarse mucho para la escuela. Lucía siente una pequeña furia encenderse, no contra la directora, sino contra esa lógica que hace que algunos niños valgan más que otros, en términos de posibles consecuencias. Todos los niños deberían ser especiales. En ese sentido dice, no pudiendo contenerse del todo. Todos se merecen que nos tomemos 10 minutos para abrazarlos. Si están llorando en una reja, la directora la mira con tristeza. Tienes razón, admite. Pero tú y yo sabemos que el sistema no siempre funciona así. Se hace un silencio incómodo. Luego, Morales empuja la carta hacia ella. Mira, dice. Léela. Lucía toma la hoja. Espera encontrar una queja formal, un reclamo por dejar a la niña fuera, quizá amenazas veladas. Pero lo que lee es otra cosa. Quiero agradecer especialmente a la maestra que contuvo a mi hija Sofía el día de ayer, cuando me retrasé por motivos de trabajo. Mi hija llegó a casa, hablando de la maestra que se sentó conmigo en la reja, y me dijo que yo también era importante. Les pido, por favor, que cuiden a sus maestras, así como ellas cuidan a nuestros niños. Son el corazón de este distrito, aunque a veces lo olvidemos. La carta no está firmada simplemente el padre de Sofía. Al final, en letras claras, puede leerse. Atentamente. Andrés Herrera, presidente del Consejo del Distrito Escolar. Lucía traga saliva. El nombre le suena vagamente. Lo ha visto en correos corporativos, en carteles de visión y misión, en alguna nota de prensa pegada en el tablón de anuncios. No imaginaba que fuera el padre de Sofía. No sabía, murmura. No sabía quién era. La directora sonríe, desarmada, y menos mal responde. Porque abrazaste a su hija como abrazas a cualquier niño. No por su apellido, sino por sus lágrimas. Y eso fue lo que él notó. Lucía se apoya en el respaldo de la silla, dejando caer un poco el peso que cargaba sin darse cuenta. ¿Y entonces? Pregunta. ¿Me van a regañar o a felicitar? Morales ríe por primera vez en la conversación. Oficialmente. Yo tengo que recordarte el protocolo, dice, levantando una ceja. Extraoficialmente, quiero darte las gracias, porque en medio de tanta tabla, tanto indicador, tanta visita, a veces olvidamos que la verdadera calidad educativa empieza en un abrazo así. Los ecos de ese gesto empiezan a reverberar. Sofía llega a clase ese día con una mirada distinta. Ya no es solo la niña silenciosa que cumple, sino alguien que busca a Lucía con los ojos al entrar al aula, asegurándose de que esa figura esté ahí, como una especie de faro. En casa, en un apartamento amplio con vista a la ciudad, Sofía cena con su padre. La maestra Lucía se quedó conmigo, dice, partiendo un pedacito de pan. Se sentó en el piso, en la reja. Me dijo que yo también era importante. Andrés la escucha, con el tenedor detenido a mitad de camino. Algo en él se aprieta. ¿Lo eres? Sophie dice. Para mí eres lo más importante del mundo, pero a veces parece que tu trabajo lo es. Más responde ella, sin malicia, solo con la brutal honestidad de los niños. Las palabras le caen a Andrés como agua fría. Recuerda el semáforo, la imagen de la reja, la carta que escribió esa mañana casi como un impulso de reparación. Recuerda también las discusiones sobre recortes, sobre cómo las maestras se quejan demasiado,
sobre cómo hay que exigir resultados. Y de pronto, la figura de Lucía se convierte para él en algo más que un nombre en una carta. Se convierte en el símbolo de todo lo que el sistema le pide a los maestros sin pagarles, sin cuidarlos. Los días pasan. En la escuela, Lucía sigue su batalla diaria contra la burocracia y las fotocopias. Pero algo ha cambiado en los pasillos. La directora mira con otros ojos esas pequeñas desviaciones de protocolo cuando se trata de acompañar emocionalmente a los niños. En las reuniones, cuando alguien se queja de que la maestra Lucía se involucra demasiado, Morales responde: quizás es lo que necesitamos, gente que se involucre de verdad. En la oficina del distrito, la carta que Andrés escribió para la escuela se queda rondando en su propia cabeza. No era normal que él se detuviera a escribir algo tan personal. Acostumbrado a informes y comunicados, ese párrafo fue casi un desahogo. Una tarde, en medio de una reunión sobre recortes de personal y optimización de recursos, un asesor sugiere reducir la plantilla de orientadores escolares. Los datos muestran que no son tan esenciales como las materias básicas. Los datos muestran muchas cosas, responde Andrés, con el ceño fruncido. Pero no siempre lo que pasa en una reja cuando nadie está mirando. Sus colegas lo miran, sin entender del todo la referencia. Él no explica, solo siente que algo se ha movido dentro, como si el abrazo de Lucía a su hija le hubiera señalado una grieta en su propio edificio interior. Así, un abrazo dado a una niña que lloraba fuera de la escuela comienza a generar pequeñas tensiones en lugares donde nunca se habla de abrazos, en comités, en presupuestos, en conversaciones de pasillo. Todavía nadie lo sabe, pero esa grieta será, más adelante, la entrada de un cambio mayor. El cambio, aunque empiece con un gesto cálido, rara vez llega en forma de milagro fácil. Más bien, se parece a una serie de empujones pequeños, de resistencias, de dudas. Y Lucía lo descubre pronto. Un par de semanas después del episodio en la reja, el distrito envía una nueva directriz. Refuerzo del enfoque en resultados académicos. Junto al documento digital, llegan gráficos, objetivos, tablas. Se recalca la importancia de las pruebas estandarizadas. Se mencionan posibles incentivos para los maestros, cuyas clases mejoren sus puntajes. En la sala de profesores, los comentarios arden. Otra vez lo mismo, murmura Ernesto, maestro de quinto, dejando caer el folder sobre la mesa. Como si la vida de nuestros alumnos cupiera en un número. Pero mira, dice otra, señalando un párrafo. Ahora van a dar un bono a los que sobresalgan en rendimiento. Lucía escucha en silencio. No es que no quiera que sus alumnos aprendan y salgan bien en los exámenes. Es que sabe que muchos de ellos llegan a la escuela con historias en los hombros que ningún múltiple choice puede medir. Padres deportados, casas hacinadas, violencia en el barrio, soledades enormes. Piensa en Sofía, en cómo esa niña perfecta en los cuadernos también tiene grietas que no se ven en los reportes. Esa tarde, en clase, nota a Sofía más distraída de lo habitual. Mira la ventana a menudo, juega con la cremallera de la mochila. ¿Estás bien, Sophie?, pregunta Lucía. Mientras los demás trabajan en silencio, la niña duda, luego asiente. Pero sus ojos dicen otra cosa. ¿Te gustaría quedarte conmigo un ratito en el recreo?, propone la maestra, en voz baja. Podemos ayudar al pez de la pecera a hacer la tarea, añade, haciendo un gesto cómplice hacia el acuario del aula. Sofía sonríe apenas. En el recreo, mientras otros niños corretean y el ruido del patio se cuela por la ventana, Sofía se queda en el salón con Lucía. Dibujan juntas, alimentan al pez, hablan de cosas pequeñas. De pronto,
entre comentario y comentario, sale la frase: mi papá dice que si no saco las mejores notas, su inversión no vale la pena. Lucía se queda quieta, con el frasquito de comida para peces en la mano. ¿Tu papá dijo esa frase?, pregunta. Con cuidado. No con esas palabras, responde Sofía, encogiéndose de hombros. Pero siempre habla de inversión, de resultados, de que tiene que hacer números. Y el otro día estaba hablando por teléfono y dijo que las escuelas también son negocio. No podemos perder. Lucía siente un nudo en la garganta. ¿Y tú qué escuchaste cuando dijo eso?, pregunta. Sofía mira su dibujo. Que si yo no soy buena en la escuela, él pierde. Y no quiero que pierda por mi culpa. La frase cae como piedra en el corazón de la maestra. Sabe que Andrés Herrera no es un monstruo. Es un hombre que, como muchos, habla en el lenguaje que aprendió para sobrevivir en el mundo de los adultos. Inversiones, pérdidas, ganancias. Pero sus palabras, traducidas al idioma de una niña, se convierten en una carga enorme. Sofía, dice Lucía, con firmeza, mirándola a los ojos. Tu valor no se puede contar con dinero ni con exámenes. Tú no eres una inversión. Eres una persona. Y tu papá, aunque hable raro, estoy segura de que te quiere por quien eres, no por tus notas. Sofía duda. ¿De verdad? ¿De verdad? Y si alguna vez sientes que eso no es así, vienes y me lo dices, y buscamos juntas la manera de recordárselo. En otra parte de la ciudad, Andrés sigue en su rueda de reuniones, pero la imagen de su hija en la reja le sigue apareciendo en momentos inesperados. En medio de una presentación de PowerPoint, mira un gráfico, y en lugar de ver barras de colores, ve las manos de Sofía agarrando la bufanda de la maestra. Empieza a hacer algo que antes no hacía. Le pregunta más a su hija por la escuela, no solo por las notas, también por cómo se siente. ¿Y tu maestra?, interroga una noche, mientras ella colorea en la mesa de la sala. Esa de la que me hablaste. ¿Lucía? Es buena, responde Sofía, sin levantar la vista. Me escucha. A veces huele a marcador y a café. Andrés sonríe, imaginando la mezcla. Siente una gratitud extraña hacia esa mujer a la que no conoce realmente, más allá de la carta que escribió, y de ese abrazo fugaz que vio desde el auto, pero no todos están contentos con maestros que se involucran demasiado. Una tarde, la coordinadora académica cita a Lucía para hablar de ciertas observaciones. Nos han llegado comentarios de que pasas demasiado tiempo en temas emocionales y poco en avanzar el contenido, dice la coordinadora, con un dossier en la mano. No podemos convertir la clase en terapia grupal. Lucía respira hondo. Cuenta mentalmente hasta 5 antes de responder. No estoy haciendo terapia, dice. Estoy enseñando. Y para que aprendan fracciones, primero necesitan sentir que el mundo no se les está cayendo encima. Pero tenemos metas concretas que cumplir, insiste la coordinadora, y vienen evaluadores del distrito el mes que viene. Necesitamos que las clases se vean más estructuradas. La palabra verse le dé un sabor amargo. Lucía sabe lo que eso significa. Filas ordenadas, silencio, niños doblados sobre exámenes. Sabe que muchas cosas importantes no se ven desde la puerta. El niño que por fin se atrevió a leer en voz alta, la niña que se sintió segura para decir, no entendí, la risa que rompió la tensión de una mañana difícil. Haré lo posible por equilibrar, responde, sin ganas de pelear, pero sin rendirse del todo. Esa noche, en su pequeño apartamento, se sienta en el sofá con una taza de té barato y los cuadernos por corregir. Pero en lugar de ponerse a calificar, toma una libreta y empieza a escribir algo que le ronda en la cabeza, una carta que nunca pensó escribir.
dirigida al Consejo del Distrito Escolar. No es una queja airada ni una lista de reclamos. Es un relato. Cuenta cómo se ve la escuela desde adentro. Los niños que llegan sin desayunar, las madres que trabajan en 2 empleos, los maestros que ponen de su bolsillo para comprar materiales, y habla del día de la reja, de Sofía, de lo que significan 10 minutos de abrazo frente a 100 horas de instructional time. Termina la carta pasada la medianoche. La relee. Dudaba entre enviarla o no, entre quedarse callada como tantas veces, o arriesgarse a incomodar. Piensa en sus alumnos, en Sofía, en la coordinadora que le dice que no convierta la clase en terapia. No quiero limosnas, se dice a sí misma, mientras guarda el papel en un sobre. Quiero oportunidades para ellos. Quiero que alguien allá arriba entienda que no somos máquinas de puntos. Al día siguiente, deja la carta en la oficina de la directora, dirigida a quien corresponda en el consejo del distrito. Piensa que quizás nunca llegará a manos de nadie importante, pero al menos no se la tragó el silencio. Lo que no sabe es que esa carta, sumada a la que Andrés ya escribió, y al abrazo en la reja, son piezas de un rompecabezas que se está armando lejos de su vista, porque allá arriba, en el edificio moderno del distrito, Andrés también está librando sus propias pruebas. Algunos socios lo presionan para recortar gastos, para cerrar programas no rentables, para aumentar la eficiencia. Él, en medio, siente que se ha vuelto un traductor entre 2 mundos, el de los números y el de las historias. Estamos invirtiendo demasiado en formación socioemocional, dice uno de los consejeros en una reunión. ¿Realmente necesitamos talleres de manejo de emociones para los maestros? ¿No estamos dirigiendo un retiro espiritual? Andrés aprieta la mandíbula. Piensa en Sofía, en Lucía, en las palabras: mi papá dice que si no saco las mejores notas, su inversión no vale la pena. Quizás sí, responde, con calma. Quizá precisamente eso es lo que necesitamos. Maestros que sepan manejar emociones en un mundo donde a los niños se les viene todo encima. Las pruebas se intensifican cuando se planifica una visita oficial a la escuela Roosevelt, para evaluar su desempeño y decidir si sigue recibiendo cierto apoyo o se reestructura. La noticia corre como un susurro nervioso por los pasillos. Vienen del distrito, se dice de salón en salón. Viene el dueño. Lucía siente el peso de esa palabra. No le gusta la idea de que haya un dueño de las escuelas. Deberían ser de la comunidad, piensa, pero reconoce que, sin esa compra, quizás muchas habrían cerrado. Se entera, además, por la directora, de un detalle que la deja paralizada un segundo. Y, por cierto, dice Morales, el señor Andrés Herrera es el papá de Sofía. Las piezas empiezan a encajar en su mente. La carta de agradecimiento, el apellido, cierta presión silenciosa. Siente un nudo en el estómago, no por miedo a perder su empleo, sino por otra cosa. La responsabilidad de decir lo que piensa, sabiendo ahora quién está al otro lado. Pues que venga, dice al final, con la voz más firme de lo que se siente. Aquí va a encontrar niños de verdad, no estadísticas. No sabe que, en esa visita, no solo se va a evaluar a la escuela, también se va a desnudar, sin querer, la manera en que un hombre poderoso ve, por primera vez de cerca, el efecto concreto de sus decisiones, y sobre todo, no sabe que ese día será el de la revelación, el momento en que la maestra de la reja y el dueño del distrito dejarán de ser solo figuras lejanas en la vida del otro y se mirarán a los ojos como aliados o como adversarios. El día de la visita llega con un cielo limpio, casi engañoso. La escuela brilla más de lo habitual. Paredes recién retocadas, carteles de bienvenida, pasillos ordenados con una precisión casi teatral.
Los niños han sido aleccionados para comportarse lo mejor posible, como si el futuro del edificio dependiera de que nadie corra en el pasillo. Lucía siente un cosquilleo incómodo al ver la decoración extra en el aula. La coordinadora ha pedido que, durante la visita, se enfoque en contenidos que puedan ser fácilmente observables y evaluados. O sea, nada de abrazos, bromea Ernesto en voz baja. Los abrazos no entran en la rúbrica, responde Lucía, con una sonrisa triste. A media mañana, los autos del distrito se estacionan frente a la escuela. De ellos bajan varios trajes, portapapeles, tablets y, al frente, Andrés Herrera. No es la primera vez que pisa una escuela de su distrito, pero sí es la primera vez que entra con el peso consciente de una imagen clavada, la de su hija en la reja, y la de esa maestra de bufanda y manos de tiza. No sabe si la reconocerá. De la reja a la oficina hay un tramo largo, y aquel día apenas la vio de perfil. Pero su figura se ha agrandado en su mente. La directora Morales lo recibe en la entrada, con un apretón de manos y un discurso preparado sobre compromiso educativo y superación de desafíos. Andrés escucha, asiente, pero sus ojos se le van al patio, a los murales, a los niños que, aún más quietos de lo normal, no pueden disimular el brillo en la mirada. Me gustaría ver una clase de segundo grado, dice, interrumpiendo la ruta que le proponen. La directora parpadea. Claro, podemos ir al salón de la maestra. Lucía responde, consciente de que esa petición no es casual. Lucía, mientras tanto, está frente al pizarrón, haciendo lo que le pidieron. Una clase ordenada, con objetivos escritos en la esquina. Hoy aprenderemos a resolver problemas con sumas y restas. Está explicando un ejemplo cuando la puerta se abre suavemente. La directora asoma la cabeza, seguida de varios visitantes. El murmullo se apaga. Los niños se ponen tensos. Lucía se gira. Los ve. Y entre ellos, a Andrés. Su corazón da un brinco. No es solo el dueño del distrito. Es el padre de Sofía. Es el hombre que entró corriendo a la oficina aquel día. Es el que escribió la carta. Y, aunque él aún no lo sabe, es también el hombre a quien ella, sin querer, le escribió otra carta desde la trinchera de su aula. Buenos días, dice, con voz calmada, pese al torbellino interno. Pase, señor Herrera. Bienvenidos. Andrés se queda un segundo mirándola. No está seguro hasta que ve a Sofía, al fondo del aula, enderezarse en la silla y esbozar una sonrisa especial. De reconocimiento orgulloso. Ahí lo entiende. Esa es la maestra de la reja. Se presentan con cierta formalidad. Delante de los niños. Yo soy Lucía García. Maestra de segundo, dice ella, extendiendo la mano. Andrés Herrera, responde él, estrechándola. Padre de Sofía. Se sostienen la mirada un instante. En ese breve contacto de manos, hay algo más que cortesía. Hay un agradecimiento que no se ha dicho del todo. Una carta leída en silencio. Una reja fría compartida desde dos lugares distintos. La clase continúa. Lucía hace lo que sabe hacer mejor. Traducir problemas matemáticos al lenguaje de la vida cotidiana. Si Sofía tiene 3 libros y Lucía le presta otros 2, dice, improvisando nombres. ¿Cuántos libros tiene ahora? Las manos se levantan. Los niños participan. Andrés observa, apoyado discretamente en la pared, sin interrumpir. Mira cómo Lucía se agacha para ayudar a un niño que va más lento. Cómo celebra los intentos. No solo las respuestas correctas. Hay algo en su tono de voz, en la forma de llamar a los niños por su nombre, que desarma la rigidez de las visitas.
Los otros directivos consultan listas, toman notas. Andrés, en cambio, toma algo mucho más difícil de medir: el clima de esa aula. Al final de la clase, mientras la coordinadora y la directora se ocupan de los demás acompañantes, Andrés pide quedarse un minuto más. Los niños salen al recreo. Sofía se demora lo justo para acercarse a su maestra. ¿Viste?, susurra, emocionada. Le dije a mi papá que viniera a tu clase. Lucía le guiña un ojo. Creo que se portó bien, bromea. Dile que puede volver cuando quiera, pero que tiene que hacer la tarea también. Sofía ríe y se va, dejando a los adultos frente a frente. Se hace un silencio breve, cargado. Gracias por aquel día, dice Andrés. Esta vez sin apuros, sin celular en la mano. Lucía asiente, pero su corazón late fuerte. Sabe que es el momento. No para reclamar, sino para decir lo que lleva tiempo guardando. Su hija es una niña maravillosa, responde. Solo necesitaba que alguien se sentara con ella un momento. Andrés respira hondo. No solo ese día, admite. Necesita eso todos los días. Y no solo ella. Muchos niños. Se anima a algo que pocas veces hace: mostrarse vulnerable frente a alguien que, técnicamente, está debajo de él en la estructura. A veces siento que vivo en una torre de números, confiesa. Veo reportes, gráficos, presupuestos, y me digo que estoy salvando escuelas, que las hago más sostenibles. Pero luego, hace una pausa. Luego veo a mi hija en una reja, llorando, y entiendo que hay cosas que los reportes no me cuentan. Lucía lo mira sorprendida. No esperaba esa honestidad. Y, sin embargo, no se queda callada. Yo también veo muchas cosas que no salen en los reportes, dice, con calma. Y no hablo de héroes ni mártires. Hablo de maestras agotadas que quieren hacer bien su trabajo, pero a las que les piden ser psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeras, sin darles tiempo ni recursos. Hablo de niños que llegan cargando historias pesadas y que luego se reducen a un puntaje de lectura. Siente un impulso. Sabe que está pisando terreno delicado, pero no se arrepiente. Hace unos días, escribí una carta al Consejo del Distrito, añade. No sé si llegó a sus manos. Andrés la mira, sorprendido. Una carta sobre lo que significa enseñar aquí, responde ella. Sobre la diferencia entre ver una escuela en un Excel y verla desde la reja a las 3 de la tarde. Él sonríe, casi con alivio. Entonces sí, dice. La leí. Y no solo la leí. La tengo en mi escritorio. Incluso subrayé algunas frases. Lucía siente un extraño vértigo. No escribía para ganar nada, solo para no quedarse con el nudo en la garganta. Saber que sus palabras cruzaron la barrera de los despachos le da una mezcla de esperanza y miedo. No quiero caridad para esta escuela, dice, con firmeza, mirándolo a los ojos. No quiero que nos manden donaciones puntuales para hacer un video bonito. Quiero oportunidades reales para nuestros niños. Menos presión absurda, más apoyo concreto, menos hay que demostrar resultados, más ¿qué necesitan de verdad estos chicos para estar bien? Andrés asiente despacio. Reconoce, en esa postura, algo que admira: la dignidad de quien sabe lo que vale, aunque el sistema se empeñe en pagar poco. Y yo no quiero quedar como el empresario bueno de la película, responde. Ni como el villano. Solo quiero... Busca las palabras. Solo quiero que esto que empezamos a hacer con el distrito tenga sentido cuando mi hija me mire a los ojos y me pregunte: ¿tú hiciste algo por mis amigos? Se sienta en una de las sillas pequeñas de los niños, bajando físicamente a otra altura. El gesto, aunque simple, cambia la simetría entre ambos. Ya no es el hombre de traje de pie, imponente, frente a la maestra. Son dos adultos,
casi al mismo nivel. En un salón de primaria. Necesito que me digas qué ves que nosotros no vemos, añade. No con adornos, no con miedo. Con la misma honestidad con la que escribiste esa carta. Y también, mira alrededor. También necesito que sigas haciendo cosas que no están en los protocolos. Como sentarte en una reja a abrazar a una niña. Lucía lo escucha, cruzando los brazos. No por defensa, sino para sostener algo dentro que se le mueve. Eso que le di a su hija no estaba en ninguna rúbrica, dice. Y, sin embargo, creo que ese día aprendió algo más importante que cualquier actividad de comprensión lectora. Aprendió que vale, aunque los adultos lleguen tarde. Yo también aprendí ese día, admite Andrés. Aprendí que, si sigo viendo solo números, voy a perder lo que más digo que quiero cuidar. Se inclina hacia adelante. Quiero proponerte algo, dice. No como jefe, no como dueño del distrito, sino como padre y como alguien que se reconoce ignorante en muchas cosas del aula. Lucía arquea una ceja, curiosa. Escucho. Estoy intentando replantear parte del modelo del distrito, explica él. Menos presión ciega por resultados, más inversión en acompañamiento emocional, formación real para maestros, espacios seguros para los niños. Pero si lo hago solo desde mi oficina, va a ser otro plan bonito que no toca el suelo. Necesito docentes que estén adentro, diseñando esto. Quiero que tú seas una de esas voces. Lucía se queda en silencio. La propuesta la sorprende. La asusta un poco. Piensa en su horario, en sus pocos recursos, en su experiencia limitada en comités. Y, al mismo tiempo, siente que no puede desaprovechar esa grieta que se ha abierto en la estructura. No quiero que piensen que estoy buscando favoritismos por ser la maestra de la hija del jefe. Y no quiero convertirme en un adorno para que digan que consultaron a los docentes. Andrés niega con la cabeza. No te estoy invitando para que seas un adorno, responde. Te estoy invitando precisamente porque me has hecho preguntas incómodas. Porque tu carta no era una lista de agradecimientos, era un espejo, y los espejos incomodan. Hace una pausa. No puedo prometerte que todo va a cambiar de la noche a la mañana, dice. Ni que no habrá resistencias. Pero sí puedo prometerte algo, que si te sientas en esa mesa, no vas a estar sola. Yo voy a estar del otro lado, recordando siempre que un día vi a mi hija abrazada a ti en una reja, y que eso vale más que cualquier presentación. Lucía mira por la ventana. En el patio, Sofía juega, se ríe con otros niños. El sol le da en el cabello. Es, por un momento, solo eso. Una niña jugando, sin rejas, sin expectativas de inversión. Mira de nuevo a Andrés. Acepto, dice, al fin, pero con una condición. Él sonríe. Sabía que venía algo así. ¿Cuál? Que cuando en esas reuniones alguien hable de capital humano, de activo, de producto educativo, usted recuerde que estamos hablando de niños con mochilas más pesadas que sus espaldas, y de maestros que, aunque cobramos poco, ponemos el alma cada día. Que no se olvide de la reja. Andrés asiente. Serio. Trato, responde. Tú me recuerdas la reja, y yo intentaré mover paredes. Se estrechan la mano. No es un pacto mágico. No soluciona de golpe los problemas financieros del distrito, ni borra la presión de las pruebas, pero es un puente entre un despacho y un aula, entre un padre y una maestra, entre una niña que lloraba sola y una escuela que, poco a poco, empieza a comprender que abrazar también es parte del currículo. Pasan varios años. En la escuela Roosevelt, ya nadie se sorprende al ver, en el horario semanal, un espacio que antes no existía. Círculos de conversación,
No figuran en los exámenes estatales, pero sí en la memoria de los niños que se sientan en círculo a hablar de cómo se sienten, de lo que sueñan, de lo que les da miedo. La iniciativa no llegó como una imposición de arriba. Se fue gestando en reuniones largas, a veces cansadas, donde Lucía y otros docentes llevaron su voz a la mesa del distrito. Hubo que convencer, negociar, ceder cosas, pegar carteles, probar y fallar. Hubo directivos que se resistieron, padres que desconfiaron, maestros que dijeron, una cosa más en nuestra lista, pero, poco a poco, los círculos se quedaron. También hay, en la sala de profesores, un pizarrón donde los docentes escriben pequeños milagros de la semana. El niño que por fin quiso leer en voz alta, la mamá que vino a la reunión después de años de ausencia, el alumno que dejó de pegar porque alguien lo escuchó llorar en el baño. Son gestos pequeños, anónimos, que nunca saldrán en un informe, pero que lucen ahí, en tiza de colores. Andrés, por su parte, se ha vuelto un visitante menos raro en las escuelas. Ya no llega solo el día de las fotos oficiales. A veces se aparece un martes cualquiera, sin comitiva. Se sienta al fondo del aula. Observa. Hay quienes todavía lo miran con recelo, otros con respeto. Algunos, con una mezcla de ambas cosas. Él lo sabe, y no se ofende. Sabe de dónde viene la desconfianza. En su oficina, sobre el escritorio, hay dos marcos. Uno tiene una foto de Sofía, ya en secundaria, con uniforme y sonrisa amplia. El otro tiene, en lugar de fotografía, una hoja con dos frases subrayadas. Los niños no son inversión, son personas. Y abajo, con otra tinta, no quiero caridad. Quiero oportunidades para mis alumnos. Las palabras vienen de la carta de Lucía, que podría haberse perdido en el mar de correos y notas. Pero no se perdió. Sofía, que un día lloró en una reja, ahora acompaña a veces a su padre a las reuniones. No es que se haya convertido en la hija del dueño que manda. Es, más bien, una testigo. Cuando alguien propone recortar los programas socioemocionales para priorizar lo académico, ella levanta la voz. Cuando yo era niña, no necesitaba más tareas. Necesitaba que alguien se sentara conmigo. Como hizo la maestra Lucía, en la escuela, Lucía ya no es solo la maestra de segundo. Ahora también coordina un pequeño equipo que apoya a otros docentes en temas de bienestar emocional. No cobra una fortuna por hacerlo, ni se volvió famosa. Sigue saliendo con ojeras, cargando bolsas llenas de materiales, tomando café barato, pero camina con la certeza de que lo que hace tiene eco más allá de su aula. Una tarde de invierno, casi como aquella primera vez, vuelve a sonar el timbre de salida. Los padres llegan. Los niños corren. La calle se llena de voces. Lucía sale al patio. El aire está frío. La reja es la misma. Las mochilas han cambiado de diseños. Pero la escena tiene algo de familiar. Cerca de la puerta, ve a una niña nueva, acurrucada, con la mochila en las rodillas y los ojos brillosos. No llora tan fuerte como para llamar la atención de todos, pero lo suficiente como para que el corazón entrenado de Lucía lo detecte. Se acerca. Deja sus cuadernos en el suelo. Se agacha hasta quedar a la altura de la niña. Oye, dice, con la misma voz suave de años atrás. ¿Te puedo acompañar un momentito? La niña la mira, sorprendida, luego asiente. Lucía se sienta a su lado. Las rodillas le crujen un poco. La edad no pasa en vano. Pero el gesto es el mismo. El mundo, una vez más, sigue de largo. Pero en ese pequeño espacio junto a la reja, el tiempo se detiene. En ese momento,
Alguien pasa por la acera opuesta. Andrés, que venía de una reunión en otra escuela, y decidió dar una vuelta por Roosevelt, por pura nostalgia. Ve la escena. La maestra agachada junto a la niña nueva. No sabe si es Lucía, pero reconoce el gesto. Sofía, ya adolescente, camina a su lado. Mira hacia donde su padre mira. ¿Te acuerdas?, pregunta ella. De cuando yo lloraba ahí. Nunca se me va a olvidar, responde Andrés. Ese abrazo nos cambió la vida a todos. Sofía lo toma del brazo. ¿Crees que la gente sabe cuánto puede hacer un abrazo así?, pregunta. Pensativa, Andrés se queda mirando un momento más. No todos, dice. Por eso hay que contarlo, una y otra vez. En el aula, pegada a un corcho, hay una hoja que los niños ayudaron a escribir, con el título Cosas que también se aprenden en la escuela. La lista incluye escuchar, pedir ayuda, decir la verdad, abrazar sin miedo. Lucía la mira cada mañana antes de empezar el día. Le recuerda por qué sigue ahí, pese al sueldo corto y las reuniones largas. Le recuerda aquella primera vez que se sentó en el frío junto a una niña que lloraba y, sin saberlo, abrazó también la conciencia de un hombre que pensaba en escuelas como negocios. La historia de la niña en la reja y de la maestra que la abrazó no salió en las noticias. No se volvió viral, pero cambió, poco a poco, la temperatura de un distrito escolar entero. No lo convirtió en un paraíso, pero sí en un lugar donde, entre formulario y formulario, cada vez hay más gente que se atreve a preguntar, ¿quién está llorando en la reja hoy? Y la respuesta, a veces, es una niña. Otras, es un maestro agotado. Otras, es un padre que finge que tiene todo bajo control. Pero ahora, al menos, hay más brazos dispuestos a sostener un momento ese llanto. La cámara imaginaria se aleja del patio, sube por encima de la escuela, del barrio, de los edificios. Desde arriba, la reja se ve pequeña, pero, para quien la ha conocido de cerca, sabe que es mucho más que metal. El mundo se dividió entre los que siguen de largo y los que se quedan, y mientras Lucía se levanta del bordillo, ayudando a la nueva niña a ponerse de pie, se escucha, como un eco suave, una frase que atraviesa los años. Estoy aquí contigo. No estás sola. Podemos esperar juntas. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar más gestos de bondad al mundo. Suscríbete a Historias que Sanan, deja un me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué pequeño gesto cambió tu día o tu vida? Si quieres apoyar más historias y espacios solidarios, únete como miembro del canal. Gracias por estar aquí.